El sol de Alkem era un herrero implacable, martillando el calor sobre los callejones laberínticos del gran mercado de especias. El aire, espeso y vibrante, era un mosaico de olores que contaban la historia de la ciudad. El azafrán dorado prometiendo riqueza, el sándalo exhalando misterio y por debajo de todo, la nota agria y persistente de la desesperación. A un lado, mercaderes de seda exhibían telas que parecían tejidas con la propia luz del amanecer, y joyeros negociaban estrellas de 1200 diamante en balanzas de latón. Al otro, el polvo cubría los hombros caídos de los deudores, cuyos futuros eran pesados y vendidos por la mitad del precio de un saco de cardamomo. Era un mundo de contrastes brutales, donde la opulencia y la miseria danzaban un vals peligroso bajo la mirada indiferente del cielo azul cobalto. En una tienda oscura, apartada del flujo principal del mercado, el destino de una joven estaba siendo sellado. La luz del sol apenas penetraba la tela pesada, creando un ambiente sombrío que parecía absorber toda esperanza. Sara, con apenas 19 años, estaba allí, una figura delicada en medio de la codicia grosera de 3 hombres. Su tío, un hombre cuyos hombros encorvados denunciaban una vida de malas decisiones, gesticulaba servilmente. Frente a él, un rico y anciano mercader, cuya fama de crueldad era susurrada por todo el mercado, examinaba a Sara como si fuera un caballo premiado. Sus ojos pequeños y porcinos recorrían la silueta de ella con una avaricia que la hacía sentirse desnuda, violada solo por la mirada. La transacción era puramente comercial, una vida a cambio del perdón de una deuda. Visible solo por sus ojos a través de un velo simple y raído, Sara era un pozo de tormentas silenciosas. Sus ojos, del color de la miel oscura, eran faros de una dignidad terca, una llama que se negaba a apagarse incluso en los vientos más fuertes. En ellos, el miedo a lo desconocido luchaba contra el dolor agudo de la traición. Huérfana desde la infancia, había sido criada por ese mismo tío que ahora la vendía. Él era su única familia, el guardián de sus memorias, y su traición cortaba más profundo que cualquier hoja. Ella se aferraba a una compostura frágil, sabiendo que cualquier lágrima sería vista como debilidad, una mercancía más que tal vez sería evaluada e incluso depreciada en el acuerdo final que definiría su existencia. Su impotencia era absoluta, un objeto de intercambio en una negociación sucia. Cada palabra intercambiada por los hombres era un clavo en su ataúd, sellándola en un futuro que ella imaginaba como una oscuridad sin fin. El prometido no era solo viejo, sino un hombre cuyas historias de esposas maltratadas eran contadas en voz baja por las mujeres en los pozos de agua. La esperanza, un lujo que ya no podía permitirse, titilaba débilmente en su corazón. Se preguntaba si los dioses, en sus tronos distantes, realmente veían la pequeña tienda en Alkem. No rezaba por un milagro, sino por fuerza, la fuerza para soportar lo que vendría, para no dejar que la oscuridad del mundo apagara la pequeña luz que aún guardaba dentro de sí. Lejos de allí, disfrazado con las ropas simples de un mercader de aceite, el sultán Kaelen caminaba por los mismos callejones polvorientos. A los 32 años, él era un líder forjado en el fuego de las batallas y en el hielo de las intrigas políticas. Su autoridad era un aura que ni siquiera el disfraz más humilde podía ocultar por completo. Su mirada afilada, acostumbrada a comandar ejércitos y a descubrir traiciones, parecía perforar el alma de cada persona por la que pasaba. Él hacía eso para sentir el pulso de su pueblo, para escuchar las verdades que nunca llegaban a los corredores de mármol de su palacio. Cada paso le recordaba la distancia entre el gobernante y los gobernados, un abismo que él intentaba, en vano, atravesar. Detrás de la fachada de frialdad y control absoluto, Kaelen era un hombre profundamente solitario.
El peso de la corona lo había transformado en una isla, rodeado por un océano de seda, mentiras y adulación. Gobernaba con una lógica impecable. Sus decisiones eran justas, pero desprovistas de calor. En su vasto imperio poseía todo, pero no tenía nada que fuera genuino. Las noches en el palacio eran largas y silenciosas. El eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos era un recordatorio constante del vacío en su pecho. Él anhelaba un solo momento de verdad, una sola conexión humana que no estuviera manchada por la ambición o el miedo a su poder, algo que ni todo el oro de sus cofres podía comprar. Buscando un refugio momentáneo del sol inclemente, el sultán entró en un callejón estrecho y aislado que corría junto a la tienda donde el destino de Zara estaba siendo negociado. Él se sentó sobre una caja de madera abandonada, la sombra ofreciendo un alivio bienvenido. El ruido del mercado se convirtió en un zumbido distante, permitiendo que los sonidos más cercanos se destacaran. Él cerró los ojos, absorbiendo la atmósfera, intentando sentirse parte de aquel mundo, y no solo su observador distante. Fue en ese silencio relativo, en ese momento de pausa, que un sonido casi imperceptible atravesó la pared de lona de la tienda y alcanzó sus oídos. Un sonido que cambiaría el curso de su reinado para siempre. Dentro de la tienda, el tío y el prometido habían salido por un instante para finalizar los detalles del pago, dejando a Zara sola. En ese breve momento de soledad, ella retiró de dentro de sus ropas un pequeño amuleto de madera, liso y oscurecido por el toque de generaciones. Era la única herencia de su difunta madre. Sujetándolo con fuerza, como si extrajera de él el valor que necesitaba, ella se inclinó y susurró su oración secreta. Su voz no era de lamento o súplica, sino de una aceptación dolorosa, una conversación íntima con el espíritu de su madre. Era un secreto destinado solo al amuleto y a los dioses, un testamento de su alma que ella se negaba a entregar. Las palabras que ella susurró eran una melodía de honor y sacrificio. Madre, perdona a mi tío por esta debilidad, que mi vida sirva para darle paz. Solo pido a los cielos la fuerza para no convertirme en un reflejo del mal que me espera, que mi alma permanezca mía. Cada palabra era una flecha de pureza que perforaba el aire pesado de la tienda, y al otro lado de la lona, el corazón blindado del sultán. Él, que estaba acostumbrado a oír pedidos de riqueza, poder, venganza y favores, oía por primera vez una oración por dignidad. Era la súplica más noble que él ya había presenciado, no una petición de rescate, sino un juramento de integridad espiritual. Kailen quedó completamente paralizado, el cuerpo rígido, la respiración atrapada en el pecho. El cinismo que él había construido a lo largo de años, ladrillo por ladrillo, como una fortaleza en torno a su corazón, comenzó a desmoronarse. En aquella voz temblorosa no escuchó la debilidad de una víctima, sino la fuerza de una reina. La pureza y el honor contenidos en aquel susurro eran más reales y poderosos que cualquier decreto real que él ya había firmado. Aquella joven, vendida como ganado, poseía una nobleza de espíritu que avergonzaba a todos los príncipes y nobles de su corte. En ese instante, el sultán no vio a una campesina, sino la personificación de la verdad que él tanto buscaba. Movido por un impulso que no sentía desde su juventud, una fuerza visceral que superaba la lógica y la razón, Kailen se levantó. La decisión fue tomada en el espacio de un latido de su corazón. No había cálculo político, ninguna consideración por las consecuencias. Había solo la necesidad avasalladora de proteger aquella llama, de impedir que el mundo sórdido de los hombres la apagara. Él, que movía ejércitos con una palabra, se sintió compelido a actuar por una única alma.
La apatía que lo había gobernado por tanto tiempo se disipó como niebla al amanecer, sustituida por un propósito claro e inquebrantable. Él no permitiría que aquel mal se concretara. Con pasos firmes y decididos, él rodeó el callejón y entró en la tienda. Su disfraz de mercader aún estaba intacto, pero la autoridad en su postura hizo que el tío y el prometido, que acababan de regresar, se callaran instantáneamente. Con una voz calma, pero que resonaba con un poder incuestionable, Kellen habló. Yo ofrezco el doble de la dote que este hombre pagó por el contrato de matrimonio de esta joven. Los ojos del tío y del prometido se abrieron de par en par, la codicia brillando en ellos, ofuscando cualquier sospecha. Ellos rápidamente aceptaron el oro, cambiando el contrato de manos con avidez. En el momento en que la transacción fue concluida, Kellen hizo una señal discreta, y la tienda fue rodeada por sus guardias reales, sus armaduras brillando bajo el sol de Alkem. Si te estás emocionando con el inicio de esta jornada, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la historia de Zara y Kellen. El viaje desde el mercado de Alkem hasta el Palacio Imperial fue un borrón de seda y acero para Zara. Pasó del pánico absoluto a una confusión paralizante, llevada en un palanquín digno de una princesa, mientras los guardias reales, con sus cimitarras curvas brillando bajo el sol, despejaban el camino. Al cruzar las monumentales puertas de bronce del palacio, el mundo que conocía se desvaneció. El aire ya no olía a especias y polvo, sino a jazmín y agua de rosas. Sus pies, acostumbrados a la tierra áspera, pisaron por primera vez mármol tan pulido que reflejaba los techos abovedados, pintados con cielos estrellados de lapislázuli y oro. La opulencia era asfixiante, y en el fondo de su corazón un miedo nuevo echó raíces. Temía haber sido rescatada de una jaula de hierro solo para ser encerrada en una de oro. Este hombre, el sultán Kellen, era un enigma envuelto en poder. Su frialdad era legendaria, un rasgo forjado en las brasas de una infancia solitaria. Su padre, el anterior sultán, había sido un hombre que veía las emociones como una debilidad imperdonable en un líder. Un sultán no siente, decide, le repetía una y otra vez, hasta que la frase se convirtió en el credo de Kellen. Su madre, una mujer de corazón cálido cuyo amor era el único sol en su niñez, murió cuando él apenas tenía 10 años, dejándolo a la deriva en un mar de intrigas cortesanas y deberes implacables. Aprendió a construir murallas alrededor de su corazón, a gobernar con la mente y no con el alma, convirtiéndose en el gobernante justo pero distante que su imperio conocía. A Zara se le asignaron aposentos que superaban en lujo cualquier cosa que hubiera imaginado. Sedas suaves reemplazaron sus ropas raídas y se le sirvieron manjares en bandejas de plata. Sin embargo, esta generosidad se sentía como una forma de aislamiento. Para los sirvientes del palacio, ella era una anomalía, un fantasma surgido del mercado. Los susurros la seguían por los pasillos como serpientes. La llamaban la mercancía del sultán. No era una sirvienta, pero tampoco una noble. Estaba atrapada en un limbo dorado, una curiosidad en la corte. Su único consuelo era el pequeño amuleto de madera de su madre, que mantenía oculto, un ancla a su verdadera identidad en medio de un océano de incertidumbre. Su gratitud hacia el sultán estaba teñida de una profunda desconfianza sobre sus verdaderas intenciones. Kellen, por su parte, se encontró en un territorio emocional completamente desconocido. La presencia de Zara en su palacio era un recordatorio constante de su impulsivo acto en el mercado. Se descubrió observándola desde lejos, viéndola caminar por los jardines o mirar por una ventana con una melancolía silenciosa. Cada vez que la veía, recordaba la pureza de su plegaria.
Este instinto protector, este calor que comenzaba a sentir en el centro de su pecho, lo aterraba. Era una vulnerabilidad que había pasado toda su vida erradicando. Intentó ahogar el sentimiento en los asuntos de Estado, revisando edictos y planes de batalla, pero la imagen de sus ojos color miel, llenos de una fuerza frágil, persistía, una melodía suave en el silencio de su vida. Su primer encuentro real dentro de los muros del palacio ocurrió en un jardín escondido, un pequeño remanso de paz que Kaelen no había visitado en años, pues era el lugar favorito de su difunta madre. La encontró allí, no ociosa, sino de rodillas junto a un rosal descuidado, quitando con delicadeza las hojas secas. Al acercarse, ella se levantó de un salto, asustada. La tensión entre ellos era tan palpable como el perfume de las rosas. Él era el hombre más poderoso del reino, ella, la muchacha que había comprado. Su voz, cuando finalmente habló, fue más áspera de lo que pretendía, un mecanismo de defensa. «¿Qué haces aquí? Este lugar está prohibido». Sara, en lugar de encogerse de miedo, lo miró directamente a los ojos. Había temor en su mirada, sí, pero también esa inquebrantable dignidad que tanto lo había cautivado. Su voz fue suave pero firme. «Perdón, mi señor, no lo sabía. Solo vi que las rosas se estaban muriendo y pensé que necesitaban un poco de cuidado». No hubo adulación ni sumisión en sus palabras, solo una honestidad simple y directa. Habló de cómo hasta en los rincones olvidados la vida lucha por florecer si se le da una oportunidad. Su sencilla observación fue como una piedra arrojada a las aguas estancadas del alma de Kaelen, creando ondas que perturbaron su calma, incuidadosamente construida. A partir de ese día, Kaelen comenzó a crear pretextos para interactuar con ella, atraído por una fuerza que no podía comprender ni controlar. Una tarde, mientras revisaba los planos para una nueva fuente en la plaza principal, la mandó llamar. Le mostró los intrincados diseños, esperando una respuesta simple o un elogio vacío. En cambio, Sara inclinó la cabeza y dijo: «Es muy hermoso, mi señor. Pero más importante que cómo se ve el agua es cómo suena. El sonido del agua puede traer paz a un corazón cansado. Quizás la fuente debería cantar una canción para el pueblo». Esta perspectiva, tan ajena al concepto de poder y exhibición, lo dejó sin palabras. Ella no veía un monumento al sultán, sino una fuente de consuelo para su gente. Este vínculo naciente, tejido con momentos de tranquila sinceridad, no pasó desapercibido. El gran visir, un hombre cuya ambición era tan afilada como su barba, observaba el creciente interés del sultán con una fría desaprobación. Veía a esta muchacha del mercado no como una protegida, sino como una peligrosa distracción que podía debilitar al sultán y, por extensión, al imperio. La corte, un nido de víboras vestidas de seda, comenzó a murmurar con más veneno. Consideraban a Sara una arribista, una amenaza al orden establecido y a las alianzas matrimoniales que aseguraban la estabilidad política. Los obstáculos externos comenzaban a tomar forma, reflejando el propio conflicto interno de Kaelen entre su deber como sultán y el anhelo de su corazón como hombre. La intriga, como una araña paciente, había estado tejiendo su red en las sombras del palacio. El pretendiente humillado, un mercader cuya riqueza solo era superada por su orgullo herido, encontró un poderoso aliado en el gran visir. Se reunieron en cámaras secretas, iluminadas por la luz parpadeante de las lámparas de aceite, sus susurros llenos de veneno. Veían a Sara no como una persona, sino como un peón que desestabilizaba el tablero de poder. Su influencia sobre el sultán era una anomalía que debía ser corregida, una mancha en la inmaculada tradición del imperio que debía ser borrada con sangre si era necesario. Para ellos,
Ella era la encarnación de un capricho peligroso que amenazaba sus propias ambiciones y el futuro que habían planeado. El plan que urdieron fue diabólico en su simplicidad y crueldad. Sabían que atacar directamente al sultán era un suicidio, pero destruyendo a Sara podían herirle el corazón y a la vez reafirmar el control de la corte. El mercader consiguió un veneno raro e indetectable, extraído de la flor del loto negro del desierto, y lo ocultó dentro de un delicado relicario de plata. Mientras tanto, el visir utilizó a su calígrafo más hábil para forjar una serie de cartas, imitando la escritura de un espía del reino vecino. Las cartas hablaban de una agente infiltrada en el palacio, cuyo objetivo era ganarse la confianza del sultán para finalmente asesinarlo durante un eclipse lunar que se aproximaba. La ejecución de la trampa fue precisa y despiadada. Una noche, mientras Sara dormía, una sirvienta sobornada por el visir se deslizó en sus aposentos y escondió el relicario con el veneno entre sus escasas pertenencias, junto con las cartas falsificadas. La sirvienta era una mujer amargada, celosa de la atención que el sultán prodigaba a la recién llegada, y cumplió su tarea con un placer malicioso. Colocó los objetos en el fondo de un pequeño cofre de madera donde Sara guardaba el amuleto de su madre, profanando así su único espacio sagrado. La red estaba ahora completa, cada hilo venenoso en su lugar, esperando a que la víctima diera un paso en falso. Al amanecer del día siguiente, el visir orquestó el descubrimiento. Un capitán de la guardia, leal a él y no al sultán, informó de actividades sospechosas cerca de los aposentos de Sara. Con una gran muestra de renuencia y deber, el visir ordenó un registro. Sara fue despertada bruscamente por los guardias que irrumpían en su habitación. Observó, confundida y aterrorizada, cómo revolvían sus cosas con una eficiencia brutal. Su confusión se convirtió en puro horror cuando el capitán sacó el relicario y las cartas del cofre, mostrándolos como si fueran serpientes venenosas. Sus negativas fueron inútiles. Sus palabras se perdieron en el torbellino de acusaciones frías y miradas condenatorias. La noticia llegó a Kailen como un rayo en un cielo despejado. El visir se presentó ante él en la sala del consejo, con el rostro compungido por una falsa pena, y le presentó las irrefutables pruebas de la traición de Sara. Cada pieza de evidencia estaba diseñada para apelar a la lógica del sultán: el veneno, las cartas detalladas, el testimonio de la sirvienta. La mente de Kailen, entrenada durante toda una vida para analizar hechos y actuar según la ley, se vio asediada. Una parte de él, el sultán forjado por su padre, vio un caso claro de traición que exigía una respuesta inmediata y severa para mantener el orden y proyectar fuerza. Sin embargo, otra parte de él, el hombre que había despertado en un callejón del mercado, se rebeló. Su corazón, esa fortaleza que creía inexpugnable, le gritaba que era imposible. La imagen de Sara, susurrando una plegaria no por riqueza ni poder, sino por la preservación de su propia alma, estaba grabada a fuego en su memoria. ¿Podía una mujer con tal nobleza de espíritu ser una vulgar asesina? El conflicto lo desgarró por dentro. La evidencia apuntaba en una dirección, pero su instinto, esa nueva brújula emocional que ella le había dado, apuntaba en la dirección opuesta. Se sentía atrapado entre el rey que debía ser y el hombre que anhelaba ser. Atrapado en esta encrucijada, Kailen tomó la única decisión que la ley y la tradición le permitían. Convocó un juicio público en el gran salón del trono. Aunque su corazón se negaba a creer en la culpabilidad de Sara, su deber como sultán le exigía seguir el protocolo, permitir que las pruebas fueran presentadas ante la corte y que la justicia, aunque fuera una parodia, siguiera su curso.
anunció el juicio con una voz fría y controlada que no dejaba traslucir la tormenta que rugía en su interior. Para la corte era el sultán actuando con su habitual desapego. Para Kailen era una sentencia de muerte para una parte de sí mismo, sin importar cuál fuera el veredicto final. El gran salón del trono era un espectáculo de poder frío e intimidante. Columnas de mármol negro se alzaban hacia un techo dorado que parecía pesar sobre los presentes. La corte se había reunido en pleno. Sus rostros eran máscaras de curiosidad morbosa y juicio severo. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, un silencio pesado que solo se rompía por el susurro de las túnicas de seda. En este escenario de grandeza opresiva, Sara fue conducida por dos guardias. Parecía increíblemente pequeña y frágil, un pétalo de flor a punto de ser aplastado bajo el peso de un imperio. La vistieron con un simple vestido blanco que la hacía parecer aún más vulnerable contra la oscuridad de la piedra. La llevaron al centro del salón, donde la dejaron sola, de pie sobre el frío mosaico. Sus ojos, desesperados, recorrieron la multitud de rostros hostiles hasta que encontraron los de Kailen. Él estaba sentado en lo alto, en el trono del sol, una imponente construcción de oro y obsidiana que lo elevaba por encima de todos. Su rostro era una máscara de impasibilidad, sus ojos oscuros e indescifrables. Para Sara, esa distancia física era un abismo emocional. El hombre que la había rescatado del mercado ahora parecía un extraño, un juez de piedra a punto de decidir su destino. La esperanza que había albergado comenzó a desmoronarse, dejando solo un miedo helado. El gran visir se adelantó, su voz resonando en el silencio sepulcral del salón. Con una solemnidad teatral, leyó los cargos. Alta traición y conspiración para asesinar al sultán. Su voz era grave y convincente, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar a Sara como un monstruo de engaño y maldad. Presentó el relicario sobre un cojín de terciopelo carmesí, permitiendo que la luz se reflejara en su superficie plateada, haciéndolo parecer aún más siniestro. Luego, desenrolló las cartas falsificadas, leyendo pasajes que detallaban el supuesto complot con una precisión escalofriante. La corte escuchaba, absorta, convencida por la fuerza de la actuación del visir. Después de las pruebas físicas, llegaron los testigos. La sirvienta que había plantado el veneno subió al estrado, llorando lágrimas de cocodrilo, mientras contaba cómo había visto a Sara reunirse con extraños encapuchados en los jardines durante la noche. Otro sirviente, un jardinero sobornado, afirmó que la había oído susurrar el nombre del reino rival mientras cuidaba de las rosas. Cada testimonio era una mentira cuidadosamente elaborada, una pincelada más en el retrato de una traidora. Sara escuchaba, atónita, viendo cómo su vida, sus gestos más inocentes, eran retorcidos y convertidos en armas contra ella. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, le llegó el turno de hablar. La voz del visir goteaba desdén. «¿Qué tienes que decir en tu defensa, mujer?» Un silencio absoluto cayó sobre el salón. Sara levantó la cabeza. Su velo se había caído durante el arresto, dejando su rostro pálido y surcado de lágrimas al descubierto. Su voz, al principio, fue apenas un susurro, pero ganó fuerza a medida que hablaba, nacida de la desesperación y la verdad. «Yo no he hecho nada de lo que se me acusa. No conozco a ningún espía, nunca he deseado mal a nadie, y menos aún al hombre que me mostró una bondad que no merecía. No intentó refutar las pruebas punto por punto. Sabía que era inútil. En cambio, su defensa fue un simple y poderoso acto de fe en el hombre que la había escuchado una vez. Fijó sus ojos directamente en Kailen, ignorando a todos los demás en la sala. Su voz se quebró por la emoción, pero sus palabras fueron claras. «Mi señor, míreme.
¿De verdad cree que la misma alma que escuchó rezar en el mercado por su propia dignidad es capaz de esta oscuridad? Si cree eso, entonces ya no me queda nada por defender. Mi vida está en sus manos, como lo ha estado desde aquel día. Su discurso no fue una súplica de clemencia, sino un desafío a su corazón. Todo el imperio, representado en esa sala, contuvo la respiración. Los ojos de todos se volvieron hacia el trono. La ley era inequívoca. Las pruebas, aunque fabricadas, habían sido presentadas de manera impecable. La tradición exigía una sentencia rápida y ejemplar para disuadir cualquier futura traición. El visir sonreía sutilmente, seguro de su victoria. Había acorralado al sultán, obligándolo a elegir entre su deber, como lo definía la corte, y su inexplicable afecto por una mujer del pueblo. Cualquier decisión que no fuera la de la muerte sería vista como una debilidad inaceptable. El destino de Sara y el futuro del reinado de Mindus, Kellen pendían de un hilo. En la cima de su trono, Kellen sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El mundo se redujo a los ojos suplicantes de Sara y al peso insoportable de la corona sobre su cabeza. La voz de su padre resonaba en su mente. Un sultán es la ley. La piedad es un lujo que un imperio no puede permitirse. Vio el rostro satisfecho del visir, la sed de sangre en los ojos de la corte. Eran el mundo que siempre había conocido. Un mundo de poder, lógica y crueldad necesaria. Pero entonces vio a Sara sola, desarmada, cuya única defensa era la verdad de su alma. Y comprendió, este no era el juicio de Sara, era el suyo. La elección era brutalmente simple. Podía sentenciarla, reafirmar su poder, ser el sultán de piedra que todos esperaban, y vivir el resto de su vida en el vacío silencioso de su palacio, sabiendo que había sacrificado la única verdad que había encontrado. O podía romper con todo, seguir ese instinto que ella había despertado en él, y arriesgar su imperio por la remota posibilidad de que el amor y la verdad fueran cimientos más fuertes que el miedo y la ley. En ese instante, bajo la mirada de cientos, Kellen, el hombre, libró la batalla final contra Kellen, el sultán, y el hombre ganó. En un gesto que hizo que toda la corte jadeara colectivamente, Kellen se puso de pie. El sonido de sus túnicas de seda al moverse fue como un trueno en el silencio. El trono del sol, que lo había aislado y definido durante tanto tiempo, de repente parecía una jaula. Con una lentitud deliberada que gritaba desafío, comenzó a descender los 7 escalones de mármol que lo separaban del suelo del salón. Cada paso era una herejía, una ruptura con 1000 años de protocolo. No era el sultán descendiendo para pronunciar una sentencia. Era un hombre caminando hacia su destino, hacia la mujer que se había convertido en el centro de su universo. El visir observó el descenso con los ojos desorbitados, la sangre drenando de su rostro. No había previsto esto. Había estudiado cada faceta del sultán, su lógica, su desapego, su obediencia a la tradición. Pero no había contado con la posibilidad de una transformación, de una revolución interna. Los guardias se tensaron sin saber si debían intervenir. La corte estaba petrificada, testigo de un acto que pasaría a la historia. Kellen no se detuvo hasta que estuvo en el mismo nivel que Sara, en el frío suelo de mosaico, un igual ante los ojos del destino. Ignoró las miradas atónitas de la corte y se centró únicamente en ella. Vio el miedo en sus ojos, pero también una chispa de incredulidad esperanzada. Lentamente, para no asustarla, levantó su mano y tomó la de ella. Su piel estaba fría como el hielo y temblaba. El contacto fue una descarga eléctrica, un ancla en medio de la tormenta. Para Sara, ese simple gesto fue más poderoso que cualquier decreto real. Fue un acto de conexión, de solidaridad, una promesa silenciosa en medio del odio del mundo. Por primera vez en horas, sintió que no estaba sola.
Sosteniendo su mano con firmeza, Kellen se giró para enfrentar a su corte. Su rostro ya no era una máscara de piedra. Había una nueva luz en sus ojos, una pasión y una convicción que nadie le había visto jamás. Su voz, cuando habló, no fue un trueno de ira, sino el sonido profundo y resonante de la verdad. Durante años he gobernado este imperio con la ley, una ley escrita por hombres en salones oscuros. Hoy elegiré gobernar con la verdad, una verdad que reside en el alma humana. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de todos. Ustedes acusan a esta mujer de traición, continuó, su mirada recorriendo los rostros del visir y sus aliados. Pero su único crimen ha sido mostrarme la decencia y el honor que este palacio había perdido hace mucho tiempo. La acusan de ser una espía, pero su única misión ha sido recordarme lo que significa ser humano. Su voz se elevó, llenando cada rincón del vasto salón. Ustedes la condenan por su origen humilde, pero es de su alma de donde nace la única nobleza que me interesa, la nobleza del espíritu, que vale más que toda la sangre real de este imperio. Ella no es una traidora, declaró Kellen, su voz alcanzando un crescendo de poder absoluto. Ella es mi invitada, mi protegida, y por el poder que me ha sido conferido, no solo por la ley, sino por la verdad que ahora veo tan claramente, les digo a todos ustedes que ella será mi sultana. La palabra sultana cayó como una bomba en el silencio del salón, destrozando todas las expectativas, todas las tradiciones, todas las conspiraciones. Fue una declaración de amor, un acto de rebelión y el nacimiento de una nueva era, todo en una sola frase. El impacto de sus palabras fue inmediato y cataclísmico. Se escucharon jadeos de incredulidad, murmullos de pánico y suspiros de asombro. El visir dio un paso atrás, tropezando, su rostro una máscara de horror al ver su elaborado plan desmoronarse en un instante. Sara miró a Kellen, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de miedo o de dolor, sino de una gratitud y un amor tan inmensos que sentía que su corazón iba a estallar. Él no solo la había salvado, la había elevado, la había honrado de la manera más pública y desafiante posible. Y en cuanto a la traición, añadió Kellen sin soltar la mano de Sara, la verdadera traición ha estado anidando aquí mismo en mi corte. Hizo una señal a la parte trasera del salón. Las puertas se abrieron y sus guardias más leales, que habían estado investigando en secreto por orden suya, entraron arrastrando al calígrafo y al joyero que había vendido el veneno. Ambos, al ver que el complot había fracasado, ya habían confesado todo a cambio de sus vidas. El visir y el mercader fueron apresados en el acto, sus rostros pálidos de terror ante la justicia repentina y absoluta del sultán. El juicio se había invertido por completo. Los acusadores eran ahora los acusados, y la víctima se alzaba como la futura reina del imperio. Kellen no había necesitado desafiar la ley, la había usado para exponer la verdad, una verdad que su corazón ya conocía. Miró a Sara y en sus ojos vio el reflejo de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Un futuro no de poder solitario, sino de fuerza compartida, no de deber frío, sino de amor cálido. El sultán de piedra había muerto en ese salón, y en su lugar había nacido un hombre. El resto de la corte observaba en un silencio atónito, procesando el cambio que acababa de ocurrir. Habían venido a presenciar una ejecución y, en cambio, habían asistido a una coronación. Habían esperado ver la reafirmación del viejo orden y, en su lugar, habían presenciado el nacimiento de uno nuevo. El poder del sultán nunca había parecido más absoluto, no porque hubiera impuesto su voluntad por la fuerza, sino porque había arriesgado todo por la verdad y el amor, y había ganado.
La atmósfera de miedo se disipó, reemplazada por una sensación de asombro. Sara, todavía temblando, apretó la mano de Kellen. Él se inclinó hacia ella, su voz un susurro solo para sus oídos. «¿Estás bien?» Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Las palabras eran insuficientes para expresar la tormenta de emociones que la embargaba. Él la había visto, la había escuchado y, lo más importante, le había creído. En el lugar más oscuro y aterrador, él había sido su luz. Se dio cuenta de que el vínculo que había nacido en el susurro de una plegaria se había forjado en acero en 1900, el fuego de aquella prueba. Kellen la guió suavemente desde el centro de la sala, alejándola del caos de los arrestos y de las miradas curiosas de la corte. Mientras caminaban hacia las puertas que conducían a los jardines, la multitud se apartó ante ellos, inclinando la cabeza no solo por miedo a su poder, sino por un nuevo tipo de respeto. Respeto por un rey que había demostrado tener no solo una corona, sino también un corazón. Estaban caminando no solo hacia la salida del salón, sino hacia el comienzo de su vida juntos. Una vez en los jardines, bajo el cálido sol de la tarde, Kellen se detuvo y se giró para mirarla. Le secó suavemente una lágrima de la mejilla con el pulgar. «Te prometo», dijo con una voz llena de una emoción que ya no intentaba ocultar, «que nunca más volverás a estar sola. Nunca más tendrás que defender tu alma. Estaré aquí para defenderla contigo». Era un juramento, no de un sultán a una súbdita, sino de un hombre a la mujer que amaba. Sara, finalmente, encontrando su voz, respondió con un susurro. «Me salvaste». Kellen negó con la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «No, Sara, tú me salvaste a mí. Estaba perdido en la oscuridad hasta que escuché tu voz». Fue la confesión más honesta que jamás había hecho, una admisión de su propia vulnerabilidad y de la fuerza que ella le había dado. Se miraron el uno al otro, el ruido del mundo desvaneciéndose hasta que solo quedaron ellos dos, y la verdad de su conexión. El drama del salón del trono se había desvanecido, pero sus repercusiones apenas comenzaban. La noticia de la dramática intervención del sultán y su asombrosa proclamación se extendería como un reguero de pólvora por todo el imperio. La historia de la chica del mercado que se convirtió en sultana no sería solo un cuento de hadas, sino un poderoso símbolo de cambio. Demostraba que el valor y la nobleza de espíritu podían encontrarse en los lugares más inesperados y que el amor podía ser una fuerza política tan poderosa como cualquier ejército. Para los conspiradores, el final fue rápido. El visir y su cómplice fueron despojados de sus títulos y riquezas y exiliados a las tierras más remotas y áridas del imperio, condenados a vivir el resto de sus días en la oscuridad que ellos mismos habían creado. Su caída fue una advertencia para todos aquellos que creían que el poder se basaba en la intriga y la crueldad. Kellen estaba estableciendo un nuevo precedente. La lealtad a la verdad y a la justicia sería recompensada, mientras que la traición nacida de la ambición sería erradicada sin piedad. Mientras tanto, en el jardín, lejos de la política y el castigo, un nuevo mundo se abría para Sara y Kellen. La tensión que había definido su relación se había disuelto, reemplazada por una sensación de paz y certeza. Ya no había dudas ni miedos entre ellos. Él la había elegido, y ella, a su vez, lo eligió a él, no como su salvador o su sultán, sino como el hombre que había visto su alma y la había considerado digna de ser amada. Se sentía como si finalmente pudiera respirar después de haber estado conteniendo el aliento toda su vida. El peso de la corona sobre la cabeza de Kellen se sentía de repente más ligero. Durante años la había llevado como una carga, un símbolo de su aislamiento. Ahora, con Sara a su lado, la sentía de manera diferente. Ya no era solo un símbolo de poder, sino también de responsabilidad,
la responsabilidad de construir un reino donde la justicia no fuera solo una palabra en un libro de leyes, sino una realidad vivida. Ella se había convertido en su brújula moral, su recordatorio constante de la gente que él gobernaba. Se quedaron en silencio durante un largo rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El jardín, que una vez fue un lugar de encuentros tensos y secretos, ahora se sentía como un santuario, su santuario. Kaylen tomó el pequeño amuleto de madera que Sara siempre llevaba y que se le había caído durante el forcejeo. Lo colocó suavemente en la palma de su mano. «Tu madre estaría orgullosa», dijo él. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sara, pero esta vez eran de alegría. Apretó el amuleto en su mano, sintiendo la conexión con su pasado y su futuro, todo en un solo instante. Miró a Kellen, el hombre que había desafiado un imperio por ella, y supo que había encontrado su hogar. No en el palacio, no en las sedas y las joyas, sino en la seguridad de su mirada. El mal que la había esperado había sido vencido, no por la fuerza, sino por un acto de escucha y un corazón valiente. La transformación de Kaylen era completa y profunda. La corte, que había temido su frialdad, ahora sería testigo de su sabiduría. Aprendió de Sara a escuchar no solo las palabras de sus consejeros, sino también los susurros de su pueblo. El sultán que una vez caminó disfrazado para sentir el pulso de su reino, ahora abría las puertas de su palacio para sentir su corazón. El cambio no fue solo personal, fue el comienzo de un reinado que sería recordado no por sus conquistas, sino por su compasión. La decisión de Kellen de hacerla su sultana fue más que un acto romántico, fue una declaración política. Al elevar a una mujer del pueblo al puesto más alto, estaba enviando un mensaje claro. El mérito y la nobleza no estaban determinados por el nacimiento, sino por el carácter. Estaba derribando las barreras invisibles, pero rígidas que habían gobernado su sociedad durante siglos. Sara no sería solo una consorte, sería una compañera en el gobierno, su voz representando a los que nunca antes habían tenido voz. Esa noche, el palacio, que a menudo había sido un lugar de silencio y tensión, se sintió diferente. Había una sensación de alivio, de un nuevo comienzo. El miedo que el visir había cultivado se había ido, reemplazado por la esperanza. Para Sara, sus aposentos ya no se sentían como una jaula dorada. Por primera vez se sentía segura, protegida, no solo por los muros del palacio, sino por el amor inquebrantable de un hombre que había demostrado estar dispuesto a mover el mundo por ella. Antes de retirarse, Kaylen fue a verla. No había guardias ni sirvientes, solo ellos dos. Él no traía joyas ni regalos ostentosos. En sus manos tenía un simple trozo de pergamino. Era un decreto, escrito por su propia mano. No era una ley para el imperio, sino una promesa para ella. El decreto establecía la creación de un fondo real para la protección y educación de todos los niños huérfanos de la capital, para que ninguno tuviera que enfrentar el destino que a ella casi le toca. Fue el primer acto de su nuevo reinado conjunto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La boda de Kellen y Sara no fue una exhibición de poder, sino una celebración de la verdad, rompiendo con todas las tradiciones que dictaban alianzas forjadas con reinos lejanos. Kellen se casó con la mujer que amaba, una hija del pueblo. La ceremonia se llevó a cabo en los jardines principales del palacio, bajo un cielo abierto, un símbolo de la nueva era de transparencia que inauguraban. En lugar de estar poblados exclusivamente por nobles y dignatarios extranjeros, los jardines acogieron a representantes de cada gremio y cada provincia.
Agricultores con las manos curtidas por la tierra, artesanos con el orgullo de su oficio en los ojos, y mercaderes que recordaban a la joven del velo raído. Era la boda del sultán con su pueblo. Sara, ahora sultana, no se convirtió en una joya más de la corona, una figura decorativa confinada a los aposentos reales. Se sumergió en su nuevo papel con la misma dignidad y fuerza que la habían definido en la adversidad. Su primer gran proyecto fue la fundación creada en su nombre para proteger a los huérfanos del reino. No se limitó a firmar decretos desde un escritorio de caoba. Visitaba personalmente los orfanatos, se sentaba en el suelo a escuchar las historias de los niños y se aseguraba de que cada uno recibiera no solo comida y techo, sino también afecto y educación. Usó el recuerdo de su propio sufrimiento como un faro para guiar a otros hacia un puerto seguro. La transformación de Kellen fue visible para todos. El sultán de piedra se había derretido, revelando a un hombre de una profunda empatía. En las reuniones del consejo, donde antes reinaba su palabra indiscutible, ahora fomentaba el debate. Escuchaba con la misma atención a sus generales que a un anciano que venía a pedir un nuevo pozo para su aldea. Su justicia, antes fría y matemática, ahora estaba atemperada por la compasión. Gobernaba no solo con la autoridad de su corona, sino con la sabiduría que Sara le había enseñado, que un reino es tan fuerte como el más vulnerable de sus ciudadanos. El miedo que inspiraba se convirtió en un amor y un respeto profundos. Este cambio en el trono provocó ondas que se extendieron por todo el imperio. La rígida jerarquía social que había dictado el valor de una persona desde su nacimiento comenzó a erosionarse. El mérito, la honestidad y el trabajo duro empezaron a ser más valorados que un linaje antiguo. La historia de Sara se convirtió en una leyenda susurrada en cada hogar. Un poderoso recordatorio de que la nobleza del espíritu podía elevar a una persona por encima de cualquier circunstancia. En el mercado de Al-Kem, el mismo lugar donde su destino casi fue sellado en la oscuridad, ahora brillaba una nueva luz de esperanza y posibilidad para la gente común. Una noche, mientras caminaban por un pasillo iluminado por la luna, Kellen se detuvo y tomó la mano de Sara. «Recuerdo cómo estos pasillos se sentían antes», le confesó en voz baja. «El eco de mis propios pasos era el único sonido. El palacio era un mausoleo de mi soledad». Sara apretó su mano. «Y yo recuerdo el miedo que sentí al entrar aquí, creyendo que solo era una jaula más grande». Se miraron, reconociendo el abismo del que ambos habían sido rescatados. En esa vulnerabilidad compartida, encontraron una fuerza mayor que la de cualquier ejército, un testimonio del contraste entre el poder vacío y el amor verdadero. La corte del sultán fue purgada de su veneno. Los aduladores y conspiradores que habían prosperado bajo el régimen del antiguo visir fueron reemplazados por consejeros elegidos por su sabiduría e integridad, no por su capacidad para la intriga. Hombres y mujeres de diversos orígenes ahora tenían un asiento en el consejo, aportando perspectivas que antes habían sido ignoradas. Las reuniones ya no eran un campo de batalla para ambiciones personales, sino un foro de colaboración genuina para el bienestar del reino. El palacio, antes un nido de víboras, se había transformado en un verdadero centro de gobierno y justicia. Uno de los momentos más emotivos de su primer año de reinado fue la inauguración de la primera Casa de la Esperanza, el hogar principal para niños huérfanos. No fue un evento pomposo, sino una reunión íntima y sincera. Sara se dirigió a los niños, no con la grandilocuencia de una sultana, sino con la ternura de una hermana mayor. Les habló de la importancia de mantener su alma intacta, de no dejar que las dificultades del mundo apagaran su luz interior.
Kellen la observaba desde un lado, su corazón rebosante de orgullo y amor, viendo cómo ella convertía su propio dolor en un bálsamo para los demás. El jardín escondido, el lugar de su primer encuentro significativo, se convirtió en su santuario personal. Lo cuidaban juntos, plantando nuevas flores que simbolizaban el florecimiento de su amor y de su reino. Eran en esos momentos, con las manos en la tierra, lejos de las coronas y los deberes, donde eran simplemente Kellen y Sara. Él aprendió de ella la paciencia de ver crecer una semilla, y ella encontró en él la seguridad para echar raíces por primera vez en su vida. El jardín era un microcosmos de su reinado, un lugar descuidado que, con amor y atención, se había convertido en un paraíso. El reinado de Kellen y Sara pasó a ser conocido en los anales de la historia como la Era del Corazón. Los cronistas no escribieron sobre grandes conquistas territoriales, sino sobre la conquista de la pobreza y la injusticia. Escribieron sobre cómo un sultán, famoso por su frialdad, aprendió a gobernar con el corazón gracias a una joven cuya única riqueza era su espíritu indomable. Su legado no se midió en monumentos de piedra, sino en las generaciones de niños educados, en la justicia accesible para todos y en la paz duradera que nació de la compasión. La injusticia inicial que Sara había sufrido en el mercado fue completamente revertida, transformada en una fuerza para el bien. El mercader cruel que había intentado comprarla y el tío que la había vendido fueron despojados de sus riquezas, que se utilizaron para financiar la dote de cientos de jóvenes sin recursos, asegurando que ninguna mujer tuviera que ser vendida como ella lo fue. Su historia no fue una de venganza, sino de justicia restauradora, demostrando que del peor de los males puede nacer el mayor de los bienes si hay coraje y amor para guiar el camino. El impacto de su unión trascendió las fronteras. Los reinos vecinos, que al principio se habían burlado de la elección de Kellen, de una esposa sin linaje real, pronto llegaron a admirar la estabilidad y la prosperidad de su imperio. Enviaron emisarios no para negociar alianzas a través de matrimonios, sino para aprender de sus reformas sociales y de su sistema de justicia. Kellen y Sara demostraron que la verdadera fuerza de una nación no reside en sus ejércitos o en sus tesoros, sino en el bienestar y la dignidad de su gente. Se convirtieron en un faro de liderazgo ilustrado. Los años pasaron, tejiendo una vida de felicidad tranquila y propósito compartido. El amor entre Kellen y Sara se profundizó, convirtiéndose en una asociación de almas. Se entendían sin palabras, compartiendo tanto las cargas del gobierno como las alegrías simples de la vida. A menudo se les veía paseando por los mercados, ya no disfrazados, sino abiertos y accesibles, hablando con la gente, escuchando sus preocupaciones y compartiendo sus esperanzas. Rompieron el molde de la monarquía distante, creando un nuevo modelo de liderazgo conectado y humano. La transformación de Sara fue tan notable como la de Kellen. La joven asustada y vendida se había convertido en una sultana segura y amada, cuya sabiduría era buscada por consejeros eruditos. Sin embargo, nunca perdió la humildad que la había definido. Mantuvo el simple vestido que llevaba el día que llegó al palacio, guardado en un cofre, un recordatorio de sus orígenes y de la fragilidad del destino. Era su ancla a la realidad, asegurándose de que el poder nunca la cegara a las luchas de aquellos a quienes servía. Para Kellen, el recuerdo del rostro de su padre, severo y desaprobador, fue gradualmente reemplazado por una nueva visión de lo que significaba ser un buen líder y un buen hombre. Comprendió que la verdadera fuerza no radicaba en suprimir las emociones, sino en canalizarlas hacia la empatía y la acción justa.
Honró la memoria de su madre, no solo manteniendo su jardín, sino encarnando el calor y la bondad que ella le había mostrado en su corta vida. Finalmente encontró la paz con su pasado, liberándose de las cadenas de su educación. Su reinado demostró de manera concluyente la moral que su historia encarnaba, que el amor, la compasión y la bondad son infinitamente más valiosos que cualquier riqueza o poder. Demostraron que escuchar de verdad a otra persona, ver su alma más allá de su estatus, puede cambiar no solo una vida, sino el curso de la historia. El susurro de Sara en la oscura tienda del mercado se había convertido en un rugido de cambio que resonó en todo el reino, limpiando la corrupción e instaurando una nueva era de esperanza. Una tarde, 5 años después de su boda, estaban en los jardines del palacio, que ahora se abrían al público una vez al mes, una idea de Sara. Observaban a sus 2 hijos pequeños, un niño con los ojos serios de su padre y una niña con la sonrisa luminosa de su madre, jugando cerca de una fuente cuyo sonido estaba diseñado para traer paz. El reino vivía un período de prosperidad sin precedentes, una paz que no se mantenía con espadas, sino con justicia y pan para todos. El hogar para huérfanos que Sara había fundado se había convertido en un modelo para todo el imperio, asegurando que ningún niño sufriera el abandono que ella conoció. Se sentía un círculo completo, un ciclo de dolor transformado en un legado de amor. Kailen la rodeó con sus brazos y se apoyaron el uno en el otro, observando a sus hijos. El futuro de su linaje y de su reino estaba allí, jugando inocentemente bajo el sol, un futuro construido sobre cimientos de compasión y verdad. En una pequeña caja de terciopelo en sus aposentos, Sara todavía guardaba el amuleto de madera de su madre. Ya no lo necesitaba para darse fuerza, pero lo conservaba como un recordatorio de que incluso en la más profunda desesperación, un susurro de dignidad puede ser escuchado. Un recordatorio del secreto que reescribió no solo su destino, sino el de un hombre solitario y el de todo un imperio, demostrando que un solo momento de conexión genuina puede hacer florecer el desierto. La imagen final es la de ellos en el balcón de su habitación, contemplando la ciudad capital al anochecer. Las luces de las casas y las calles brillaban abajo como un mar de estrellas caídas. Ya no era un territorio que Kellen veía, un conjunto de problemas a resolver, sino un tapiz de miles de vidas, de sueños y de esperanzas que él y Sara tenían el privilegio de proteger. La ciudad parecía respirar en paz, un reflejo de la paz que finalmente habían encontrado en sus propios corazones. Él tomó la mano de ella, el mismo gesto que había usado para anclarla en la sala del trono. Ahora no era un gesto de rescate, sino de tranquila y duradera comunión. No necesitaban palabras. Su amor era una presencia silenciosa y poderosa, la base sobre la que se construyó todo lo demás. La soledad había sido desterrada, el poder vacío había sido llenado de propósito, y 2 almas, una vez perdidas en sus propias jaulas de desesperación y deber, habían encontrado la libertad juntas, en el hogar que construyeron en el corazón del otro. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.